Miércoles 30 de noviembre, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Jairon Córdoba y hoy me acompaña Paloma Barreto en la conducción de este noticiero central. Así es, Jairo. Comenzamos rápidamente con nuestros principales titulares. Más de 4.000 fiscalizadores supervisarán comicios del 4 de diciembre. Ciudadanos en segunda vuelta podrán votar con DNI vencido. Y en esta segunda elección regional, los ciudadanos podrán reportar incidencias a través de la Defensoría del Pueblo. Comenzamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. Más de 4.000 fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones se desplegarán a nivel nacional para fiscalizar las elecciones de segunda vuelta regional. Adelante. Más de 4.000 fiscalizadores supervisarán las elecciones de este 4 de diciembre en las 9 regiones que realizan segunda vuelta, específicamente en 3.468 locales de votación habilitados por la OMPE para este proceso eleccionario. La labor fiscalizadora del JNE continúa entonces. Según el especialista de fiscalización, Miguel Ángel de la Cruz, señaló que 4.632 representantes de la supervisión electoral acudirán y estarán presentes en todos los momentos de la jornada electoral. Asimismo, destacó cuál es la importancia de la presencia del JNE en un proceso electoral. Y hay que tener en cuenta que la labor de fiscalización busca garantizar la legalidad del ejercicio de sufragio, es decir, que todas las organizaciones políticas tengan la misma desarrollo, es decir, la misma oportunidad de llegar al elector, ¿no? En este caso, todas las organizaciones políticas que están participantes de este proceso de elecciones de segunda elección regional deben proceder a retiro, ¿no? En este caso, el sancionado va a ser la organización política a través de su personero legal o el candidato. Cabe destacar que la supervisión abarcará a más de 23.000 mesas de sufragio instaladas en esta jornada de segunda vuelta, locales apartados donde llegará la presencia del JNE para verificar dichos comicios, donde alrededor de 7 millones de ciudadanos acudirán a elegir a su fórmula regional ganadora. Si usted tiene el DNI vencido o vence de cara al 4 de diciembre, aún así podrá asistir a las urnas y ejercer su derecho ciudadano. A continuación, todos los detalles. El DNI es la única cédula de identidad personal e intransferible que permite la realización de diversos trámites y a su vez constituye el único documento de derecho al sufragio para personas con mayoría de edad en el Perú. Por tal razón es importante que este domingo 4 de diciembre cada votante se acerque a su local de votación con DNI físico y sea mostrado a los miembros de mesa para sufragar y elegir a los gobernadores y vicegobernadores en segunda vuelta. De acuerdo a la resolución jefatural firmada por la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, los más de 6 millones de ciudadanos hábiles y con derecho a votar en esta segunda vuelta 2022 sí podrán utilizar su DNI vencido, expirado, caducado o a punto de caducar. La prórroga y la vigencia será excepcional hasta el mismo día de la jornada electoral que se desarrollará en las 9 regiones. Asimismo, con la finalidad de facilitar la participación ciudadana, se destaca la importancia de las personas que cumplan 18 años en días próximos o cercanos a la realización de la jornada electoral puedan acudir a las urnas con su DNI amarillo. Y ya todo va quedando listo para las elecciones de este 4 de diciembre. 8 de las 9 regiones ya recibieron el material electoral y lo propio pasará el día sábado con el Callao. Adelante. Cledy Gutiérrez, representante de la OMPE, informó que solo queda pendiente la distribución del material electoral del Callao,
el cual recibirá todo lo necesario para la realización de la segunda elección regional este sábado 3 de diciembre. Con esto se concretaría el total de la distribución del material comicial a las 9 regiones de nuestro país. Es importante mencionar que para este proceso democrático se ha previsto la instalación de 23.578 mesas de sufragio, las cuales se distribuirán en 3.468 locales de votación en las regiones correspondientes. Es necesario también informar que los territorios están compuestos de un total de 615 distritos, en donde ya están ejerciendo labores el personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Asimismo, dichas oficinas vienen coordinando con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú de cara al domingo 4 de diciembre. Y el Jurado Nacional de Elecciones celebra el Día del Voluntariado con diferentes actividades. Con motivo del Día Internacional de Voluntariado que se celebra cada 5 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección de Educación y Formación Cívica de la institución, realiza una serie de actividades en 12 localidades del país. En ese sentido, las celebraciones se iniciaron el 25 de noviembre y continuarán hasta el 2 de diciembre. Los voluntarios llegan a los ciudadanos a través de módulos informativos, ferias y desfiles. Además, brindan información e interactúan con ellos de forma amena, fomentando siempre la práctica de valores democráticos mediante juegos como el Camino del Ciudadano, juegos de ruleta, entre otras dinámicas. Estas actividades buscan dar a conocer la importancia de las acciones de los voluntarios, sensibilizar e inspirar a más jóvenes a convertirse en voluntarios, quienes contribuyen a nuestra sociedad. Cabe indicar que las actividades se dieron en Lambayeque, Ancash, Junín, Cusco y están previstas las jornadas en Ayacucho, La Libertad, Tacna y Huánuco, culminando en Arequipa, Lima, Piura y Puno. Cabe precisar que el Día Internacional del Voluntariado se conmemora desde 1985 y fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer y promover la incalzable labor de dichos voluntarios. Este domingo 4 de diciembre, la Defensoría del Pueblo habilitará en su página web un formato para que los ciudadanos puedan registrar incidencias o también califiquen la jornada electoral. La Defensoría del Pueblo habilitará este domingo 4 de diciembre una ficha participativa en su página web para que todos los votantes de la segunda vuelta regional registren en ella las incidencias que se dieron durante los comicios, así como sus impresiones de la misma jornada electoral. Esta ficha estará disponible desde las 5 de la tarde para que los electores que participarán en 9 regiones del país informen sobre diversos aspectos como la ubicación de las mesas de votación, demoras en las instalaciones, actos proselitistas, protestas, entre otros. Del mismo modo, los votantes podrán calificar la organización de estos comicios con una escala del 1 al 10. Con ello, se busca implementar mejoras en los servicios ciudadanos de cara a los próximos procesos electorales que se den en nuestro país. Además, es la segunda vez que la Defensoría incluye esta ficha para los ciudadanos. La primera ocasión fue durante las elecciones regionales del 2 de octubre, en la que 1.438 personas ingresaron sus reportes en la ficha web. Cabe precisar que serán 6.892.979 ciudadanos los que acudan a las urnas para definir a sus autoridades en los departamentos de Piura, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Callao, Lima Provincias, Amazonas, Pasco y Moquegua. Momento de una entrevista. Hoy vamos a hacer un análisis sobre los movimientos regionales en nuestro país tras las elecciones subnacionales que celebramos el pasado 2 de octubre y la segunda vuelta que tendremos este fin de semana. Por tal razón nos encontramos con Javier Torres. Él es antropólogo y analista político. ¿Cómo está, señor Torres? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Paloma, para conversar contigo y analizar el escenario
electoral regional. Por supuesto. ¿Qué le parece si primero revisamos los resultados de esta primera vuelta de elecciones regionales? Porque los movimientos regionales vencieron en 15 regiones, mientras que los partidos nacionales apenas en 6. Y en la segunda vuelta regional postulan candidatos de 12 movimientos regionales y de 2 partidos políticos. Se nota que es superior la presencia de los movimientos regionales, no solamente en las candidaturas, como hemos visto, sino también en los resultados. ¿A qué se debe esta situación, señor Torres? Bueno, yo diría que son dos factores, ¿no? Uno primero tiene que ver con la crisis que viven los partidos políticos, que no es un asunto nuevo. Los partidos políticos nacionales, los que están en el Parlamento, los que compiten en elecciones nacionales, lamentablemente no tienen un asentamiento territorial como en el pasado pudo haber tenido el partido aprista en el norte, cuando se decía el sólido norte, o la izquierda en el sur, ¿no? Los partidos de izquierda, no que votan por un candidato que puede ser de un grupo u otro, o Acción Popular en el oriente, ¿no? Que era tan importante el voto en la Amazonía para Acción Popular siempre, o en Lima el Partido Popular Cristiano, ¿no? Que estoy hablando de hace más de 3 décadas. Todo esto fue cambiando y en varios procesos electorales regionales, prácticamente en todos, salvo en el primero, ¿no? Que fue el 2002, en todos los demás, los movimientos regionales han sido los ganadores. Entonces, no es una sorpresa, más bien es una constatación de la distancia que hay entre los partidos que tienen su sede en Lima con la ciudadanía. Y de otro lado, los pocos partidos que logran ganar gobiernos regionales, en esta ocasión, por ejemplo, Alianza de Progreso o Somos Perú, que además están compitiendo en algunas segundas vueltas, son partidos que, de alguna manera, el primero tiene una base regional importante en el norte, ¿no? Es como una excepción a la regla, y Somos Perú es un partido que se ha convertido en una suerte de, vamos a decir así, franquicia que se ofrece pues a candidatos de diverso puño y tendencia, pero no es que Somos Perú tenga una presencia nacional en las regiones, tiene una presencia fuerte incluso en las regiones donde ha ganado. Entonces es más una marca que otra cosa, ¿no? Pero a la vez, el problema con los movimientos regionales, ¿no? Es que los movimientos regionales tampoco es que tienen un gran asentamiento, sino que son básicamente figuras, ¿no? Figuras políticas de la región, excongresistas, exalcaldes, exgobernadores, en la mayoría de los casos, que han vuelto a ocupar cargos luego de un periodo, ¿no? Claro. Entonces, son figuras más que movimientos. Claro, porque al momento de acudir a las urnas, el elector piensa si se trata de un partido nacional o de un movimiento regional, o solamente evalúa la figura que le encabeza. No, mira, en la mayoría de los casos, y hay los estudios del Instituto de Estudios Peruanos, las encuestas que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, muestran cómo más de la mitad de la población decide la última semana, y de esa mitad, no sé, el 20% deciden en la cola, ¿no? Entonces, en la cola de votación tú no estás preguntando si es tal partido, tal movimiento, sino quién es el candidato que va a ganar, ¿no? Entonces, es un boca a boca, como se dice, pero no hay una campaña que sea fuerte, digamos, ¿no? Hay movilización de recursos de los candidatos, sí, pero incluso en esta segunda vuelta ha sido una segunda vuelta donde no ha sido pues como las segundas vueltas nacionales, donde hay gran polarización, ¿no? Son campañas de baja intensidad, diría yo, porque la gente a lo que sigue es a la persona. Entonces, incluso puede ser que no haya tenido una gran gestión como alcalde, como gobernador, pero dicen, bueno, por lo menos él conoce el sector público ya, entonces elijámoslo mejor a él para que haga obra, digamos, ¿no? Como se dice, ¿no? Descuidando que lamentablemente algunos de los gobernadores que han ganado o que están compitiendo tienen investigaciones en el Ministerio Público o en la Contraloría General de la República por un mal manejo de recursos durante sus gestiones anteriores, ¿no? Entonces, es muy precario todo, ¿no? Y es un voto al paso, diría yo, ¿no? Es un voto fast food, diríamos, ¿no? O sea, la gente vota y se olvida.
y hasta dentro de 4 años, lamentablemente. Claro, y ahora conocemos de la debilidad de los partidos políticos a nivel nacional. En el caso de los movimientos regionales, ¿cómo ha observado usted la participación de estos movimientos tras los procesos electorales? ¿Tienen una vida activa, digamos, o solamente estos están vigentes en el momento de las campañas electorales y los procesos? No, son, bueno, como los partidos nacionales también, son aparatos electorales, son maquinarias electorales que se activan para la elección, ¿no? Y entonces un año antes, más o menos, empiezan pues las conversaciones, empiezan las migraciones, porque los candidatos tienen que estar inscritos en algún partido, entonces varios meses antes de las elecciones se producen renuncias masivas y se pasan a otro grupo, ¿no? Según cuál sea la oferta, ¿no? Pero son partidos que básicamente, partidos y movimientos, ahí sí es igual, ¿no? Que existen básicamente para competir en las elecciones y luego se desentienden de los problemas de la región. Y a eso se suma que hasta ahora el perfil del gobierno regional particular, a diferencia del gobierno nacional, que todo el mundo sabe qué tiene que hacer, o del gobierno local, que todo el mundo también sabe qué tiene que hacer, a veces no está muy claro para la gente, a pesar de que ya tenemos 20 años de gobiernos regionales, cuáles son las tareas y cuáles son las competencias del gobierno regional. Y en esta campaña hemos visto a muchos candidatos hacer ofertas electorales que corresponden al nivel de alcalde provincial e incluso de alcalde distrital, ¿no? Mejora de pistas, mejora de locales, infraestructura, ¿no? Infraestructura menor, vamos a decir así, no grandes proyectos, ¿no? Como era antes. Entonces esto también dice mucho de la debilidad de los actores y creo que eso es lo que además también influye en el desinterés de la ciudadanía, claro. ¿No? La ciudadanía va a votar, pues, porque bueno, si no le ponen la multa. Señor Torres, en ese sentido y a medida de propuesta, ya para finalizar brevemente con la entrevista, por favor, ¿cuál sería la alternativa de solución para fortalecer los movimientos regionales? ¿O si estos deberían permanecer vigentes o solamente deberíamos hablar de partidos políticos? ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, yo siempre he pensado que el movimiento regional tiene que ser algo que va más allá de un departamento, ¿no? Porque acá lamentablemente, pues cuando se hizo la descentralización, convertimos los departamentos en regiones y nunca se constituyeron verdaderas regiones. Entonces, si hubiera pues un partido del sur que represente a la gente de Arequipa, Cusco, Puno, no diría, bueno, está bien, a eso habría que apuntar, ¿no? A que sean partidos de base regional, como existe en otros lugares del mundo, ¿no? Y que no sean solamente del departamento, incluso a veces de la capital del departamento, porque en la campaña te aseguro que hay candidatos que ni siquiera van a los distritos con menor población electoral. Pero también hay que llamarle atención a los partidos, porque los partidos, hay un proyecto de ley en el Congreso, quieren desaparecer a los movimientos regionales, pero ellos tampoco hacen el más mínimo esfuerzo por estar cerca de las agendas regionales y están más preocupados pues por los debates con el Ejecutivo y por todas estas confrontaciones que vemos hoy y no por la agenda de todos los pueblos que hay en el Perú, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que llamar la atención a los partidos, que más que disolver a los movimientos regionales, lo que tienen que hacer los partidos es tener una vida cotidiana, ¿no? Para poder representar bien los intereses de los pueblos y las comunidades del Perú, y no solo los intereses de algunos grupos. Por supuesto, listo. Señor Torres, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, un gusto. Igualmente, hasta luego. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.
tenemos información que nos trae nuestro compañero Alonso Collantes. Vamos contigo, Alonso. Gracias por el pase. Ahora nos encontramos en el Museo de Arte de Lima, donde se presenta el libro Javier Prado, la élite inclusiva, una publicación que llega gracias al esfuerzo conjunto del Jurado Nacional de Elecciones, el Instituto Ribagüero y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y precisamente en este contexto vamos a conversar ahora con uno de los editores de este libro, el historiador José Ignacio Peña, quien nos va a comentar a continuación un poco de cuál es el origen de este libro y por qué también se aborda la figura de este importante filósofo y docente universitario. ¿Qué tal, señor José Ignacio? Por favor, coméntenos cómo se da origen al libro, por favor, y por qué se aborda a este importante personaje. El libro se da origen porque se cumplió este año los 150 años del nacimiento de Javier Prado y el año pasado fue los 100 años. Entonces, la idea es dar a conocer a la nueva juventud del siglo XXI quién fue Javier Prado, ¿no? Fue un brillante intelectual, fue un maestro, fue un diplomático, fue un político, fue un educador, fue un coleccionista, fue un hombre con una variedad de, de trabajos que tuvo, de estudios que tuvo, y la idea es hacerlo llegar al público para que vuelva a conocer a Javier Prado. Otro de los datos importantes que muestra el libro es que él fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también participó de manera activa en la política a través del Partido Civil. Así es, él fue rector de la Universidad de San Marcos de 2015 desde 1915 a 1920. En 1917 fue llamado maestro de la juventud y fue un político que dirigió también el famoso movimiento popular por el sufragio popular, entonces en 1914, y efectivamente pertenecía al Partido Civil. Acerca de este último dato que nos proporciona, justo en 1914, tras la caída del gobierno de Guillermo Billinghurst, Javier Prado impulsa el movimiento del sufragio popular. En la historia de las elecciones en el Perú, ¿qué importancia tiene este movimiento y qué defendió exactamente Javier Prado? Bueno, la importancia fue de que el Congreso no nombre a un presidente, sino que lo que él quería era que se den elecciones populares, que se llegaron a dar al año siguiente del movimiento por el sufragio popular. Y que eligieron a José Pardo como presidente. Entonces fue un movimiento, fue muy importante porque tuvo mucha aceptación del pueblo, y en el libro van a poder ver mi artículo que habla sobre ese tema, pero sobre todo muchas fotografías de la época donde se puede ver el movimiento con todo el popular que hubo, la llegada que tuvo Javier Prado al público para lograr que el Congreso tome la iniciativa de dar las elecciones para el año siguiente, ¿no? Otro de los datos que arroja el libro es que existe cierta aureola de misterio en torno al fallecimiento de Javier Prado. Una de las tesis que se arrojan es sobre un presunto suicidio. ¿Qué versiones, digamos, que se han dado a lo largo de la historia son verídicas o son las más cercanas a su fallecimiento en 1921? Bueno, fue un fallecimiento abrupto, ¿no? Que ocurrió un mes y pocos días antes de las festividades por el centenario en el gobierno de Leguía, y sí fue algo repentino, ¿no? Que fue, sí. De acuerdo. Bueno, y por último, señor Ignacio Peña, por favor, invite a la ciudadanía a que puedan acceder a este libro, a revisar este libro y sobre todo informarse de este gran personaje que fue Javier Prado. Invito a la ciudadanía a que pueda revisar el libro y comprar el libro, que va a estar a un buen precio, y además se va a hablar de las diferentes facetas en el que Javier Prado trabajó. O sea, la parte académica, la parte política, la parte coleccionista, la parte de hombre de derecho, la parte de hombre político. Entonces, es un libro que va a tener muchas fotografías inéditas también de la época, de la familia, de los discursos de Javier Prado. Entonces, es un libro muy interesante, también de sus colecciones y la colección que está en el Mali, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Bien, estas han sido las declaraciones de José Ignacio Peña, uno de los editores de esta publicación, Javier Prado, la élite inclusiva. Adelante, estudios. Bien, ahora les contamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, sustentó ante el Congreso de la República el presupuesto para el año 2023, esto de los organismos del sistema electoral. Ante el Congreso de la República, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas,
sustentó el presupuesto de los 3 organismos del sistema electoral al 2023. Respecto al Jurado Nacional de Elecciones, el presupuesto aprobado asciende a 58.020.030 soles y se solicita una demanda adicional de 16 millones de soles. Es de funcionamiento o para el funcionamiento el monto de 48.165.597. Y el presupuesto aprobado para las elecciones municipales complementarias es de 9.854.433 soles. El Jurado Nacional de Elecciones demanda adicionalmente para el año 2023 la suma de 16 millones de soles, pedido que se realiza para la óptima implementación de los inmuebles y locales del Jurado Nacional de Elecciones para adquisición de equipos, adquisición de licencias y realización de inversiones que se encuentran en proceso de implementación. En cuanto al presupuesto de la OMPE, se sustenta en base a las elecciones complementarias que se realizarán el próximo año, así como la verificación y control de finanzas partidarias, la asistencia técnica electoral y la educación comicial. El presupuesto para el 2023 de la OMPE, aprobado, asciende a un importe total de 99.147.556 soles. El presupuesto de funcionamiento aprobado dentro de aquel llega al importe de 83.071.042 soles. Y el presupuesto para las elecciones municipales complementarias asciende a 16.076.514 soles. Es importante mencionar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales plantea como demanda adicional al 2023 un importe de 52.449.038 soles, monto que permitirá la realización de las elecciones complementarias, entre otros aspectos importantes para la institución. En tanto, respecto al RENIEC, su presupuesto al 2023 es de 528 millones de soles y requiere un adicional de 202 millones para sus gastos rígidos, masificación del DNI, campañas de gratuidad, reposición de equipos obsoletos, entre otros. Es momento de nuestro bloque internacional. Por primera vez en la historia del balompié masculino, un grupo de mujeres intervendrá como árbitros el jueves en el partido entre las selecciones de Alemania y Costa Rica. La francesa Stéphane Frappart será la principal figura en el campo de juego, junto a sus asistentas, la ciudadana mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Bach. La terna marca un hito en la historia del fútbol, ya que en 92 años desde que se celebra este certamen internacional, serán las mujeres quienes dicten las sanciones y límites durante este encuentro. La ciudad de Cantón, en China, ha sido el escenario de un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía local por las recientes protestas que exigen la flexibilidad de las restricciones de COVID-19 que vive el país entero de forma estricta desde hace 3 años. La política de cero COVID ha ocasionado un constante malestar entre los ciudadanos, de manera que aumentaron las manifestaciones en al menos 15 ciudades de China. Y según recientes videos difundidos en redes sociales, ha ocasionado también una represión mayor por parte del régimen comunista en este país a través de agentes antidisturbios. La compañía Twitter, que encabeza el magnate estadounidense Elon Musk, ha comunicado el martes que dejó de aplicar desde el 23 de noviembre su política contra la desinformación del COVID-19, ello como parte de las modificaciones que vive la red social desde que Musk concretó la compra de la plataforma. Este cambio implica que Twitter dejará de etiquetar tweets como engañosos sobre el COVID-19 y a expulsar o bloquear cuentas que difundan información errónea. Bien, y llegamos al final de nuestro noticiero, Palomas. Si la ciudadanía quiere acceder a más información, ¿dónde puede ingresar? A Voto Informado, por supuesto, la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí están los candidatos, sus hojas de vida y también sus propuestas. Los dejamos con imágenes de nuestro turismo nacional. Hasta mañana.